el tema de la castración que se les hace a las niñas en algunos países. Hay mujeres que no pueden vestirse como quieren, hay mujeres que no pueden ir a los sitios que desean y así. Y tenemos muchos tipos de violencia en el mundo. Tenemos la violencia mediática, la laboral, tenemos la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja. Y bueno, si nos ponemos a ver, entonces nosotros tenemos un mundo lleno de violencia hacia nosotros. Y en el día a día, si nosotros vemos la cotidianidad de nuestro país, pues hay puntos de violencia. Y para eso, Francis, lo que necesitamos es comunidades que se eduquen, comunidades a las cuales nosotros podamos acceder a dar charlas, a pasar películas, a pasar videos, no solamente a las mujeres ya adultas, a los niños en formación, enseñarles el derecho que tienen ellos como niños, como adolescentes, en los colegios instaurar programas donde ellos sepan que ellos están representados por sí mismos, que ellos deben defender no solamente su cuerpo, su entidad como persona, también la garantía de tener una educación, de tener una alimentación, porque todo este tema de la pobreza en nuestros países hace que la violencia aumente. De hecho, tenemos una estadística que fue el año que estuvimos encerrados por la pandemia, aumentó la violencia en el mundo. Y nos preguntamos por qué, y era porque habían bajado los niveles de trabajo, el desajuste económico que hubo familiarmente. Recientemente Naciones Unidas ha asegurado que 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Le consulto a nuestra psicóloga invitada, ¿qué componente psicológico influye en este tipo de escenarios de violencia dentro de la familia o fuera de la familia? Bueno, ayer casualmente aprovechando, Francis, que fue el día para concientizar acerca del abuso infantil, que es donde comienza quizás todo el entorno de la violencia, debemos considerar que nuestra crianza, tanto en Latinoamérica o específicamente en Venezuela, tenemos que desmontar muchas creencias relacionadas a cómo criar, sobre todo a cómo podernos comunicar con nuestros hijos. Y si lo comunicamos siempre desde la violencia, desde la autoridad, y no desde la empatía, por supuesto que vamos a comenzar a desarrollar la escalera de la violencia, que tanto se habla en las teorías, ¿no? Entonces, ¿qué queremos promover con estos espacios o poder hablar que existe? Es que podamos comprender que todo viene desde el modelaje y desde la educación. Desde que tú puedas ser una persona íntegra, donde puedas compartir y comprender que tienes un ser humano que está en crecimiento, si hablamos desde la infancia, y si lo hablamos desde el punto de vista de la pareja o desde el núcleo familiar, que podamos siempre comprender que desde la violencia y desde el maltrato no logramos absolutamente nada. Lo que hacemos es generar traumas, lo que hacemos es generar estrés postraumático, lo que generamos es comenzar a fragmentar la identidad de esa persona que importa y que comience entonces a preguntarse realmente quién soy yo y qué valgo en este mundo. Y es lo que queremos en realidad quitar, que podamos todos comprender que valemos y que somos personas importantes. Ahora bien, en esta situación de violencia, por lo general se vincula al hombre contra la mujer, pero hay también violencia de mujer a mujer, es decir, de una madre hacia una niña o hacia una joven. Bueno, en la violencia intrafamiliar nosotros vemos que es un todos contra todos, porque hay niños que violentan a sus padres, hay adolescentes que han practicado, ¿verdad?, la violencia contra la estructura de la mamá, del papá, pero también hay mujeres que violentan a su pareja, que la estadística la toman en cuenta muy pocas veces, los números que hay de hombres violentados. ¿Por qué? Porque ellos no denuncian. Y además la estructura gubernamental le da cabidas a la mujer violentada. Y a los hombres violentados, pues la ley pues no los protege mucho. En este país nosotros hemos hecho últimamente, en las últimas semanas, una campaña ya por el mes de la violencia que tenemos contra los niños, y todos los días tenemos un niño abusado, violentado o muerto en nuestro país. Y esto nos tiene que llamar la atención, como decía yo ayer, nuestra voz ha estado presente hace 30 años en los medios de comunicación, en todos los congresos, en las universidades, pero eso todavía no es suficiente. Tenemos que
obligar los programas de atención a los niños en el colegio, a los niños en su casa, porque hay muchos niños que se quedan solos, porque recuerden que este país es las mujeres. Las mujeres Son- salen a trabajar, los niños se quedan en casa, El los mayor- dejan en resguardo de una tía, de una abuela, de una vecina o de una comadre, en o muchos solos, casos. o solos. Los niños solos son el punto básico del violador, del criminal, Así es. del que va a violentarlos. Y eso nosotros tenemos que poner programas que se ajusten a estas necesidades. Al regreso, quisiera que abordáramos precisamente el tema de los programas, de las leyes, cómo abordan la situación de violencia que enfrentan las mujeres, las niñas, a propósito de este mes de la eliminación de la violencia contra la mujer. Recordemos